Queridos creyentes, amigos y visitantes de este su blog Palabra Profética, quisiera empezar esta reflexión con una pregunta. ¿Por qué habría de llamarse hoy un congreso cristiano de regreso a la cruz? Es una pregunta que llevé en mi mente y en mi corazón mientras volaba de Colombia a República Dominicana, donde se llevó a cabo este evento. Tuve la fortuna de participar en él, y lo sorprendente del asunto es que hombres de la talla y de la ortodoxia bíblica, como el pastor Jan Piper de la iglesia Bethlehem Baptist Church en Minneapolis, Minnesota, asimismo el doctor David Michael de la misma iglesia, y de parte o en representación de la iglesia de República Dominicana estuvieron el pastor Oscar Arocha de la iglesia Bautista de la Gracia en Santiago, el pastor Sugel Michelén de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, y de la misma ciudad el organizador Miguel Núñez, pastor de la iglesia Bautista Internacional. Todo esto daba vueltas en mi cabeza. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué de regreso a la cruz? Ahora bien, en un sentido mi pregunta pareciera retórica, sarcástica si se quiere, pero lo he hecho con el propósito de mostrar a la luz de la Escritura que desde tiempo del mismo Señor Jesús hasta hoy hay enemigos de la cruz de Cristo que en sus sermones, en sus enseñanzas y en sus comunidades cuyo nombre es cristiano, procuran predicar absolutamente todo lo que viene a su imaginación, pero dejar de lado el mensaje central del Evangelio, la cruz de Cristo. ¿Puede usted imaginar un sermón cristiano sin Cristo? ¿Puede usted pensar en un pecador que urge de salvación si la cruz de Cristo no le es presentada? Bueno, lo que aconteció en aquel congreso fue particularmente especial para mi vida. Me hizo recordar lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Permítame presentarlo de otra forma. Muchos podrían decir, no fue un evento tan extraordinario. Apenas se reunieron en Puerto Saucí solamente 7,000 u 8,000 asistentes a lo sumo. Sin embargo, hay una diferencia marcada entre este evento y la multitud de eventos que no solamente en mi país Colombia, sino a lo largo y ancho del mundo se dan casi que a diario con el nombre de cristianos. Son lugares multitudinarios donde 30, 40,000, 50,000 personas se reúnen alrededor de un prestidigitador del Evangelio, de un mercachifle de ilusiones pasajeras, y se llena, es verdad, pero cuyo corazón y cuyo sermón no está centrado en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que hay enemigos de la cruz. Dije que desde el comienzo del ministerio encarnado del Señor Jesucristo era manifiesta la obra de Satanás oponiéndose a la única salida, el único camino para la salvación y la vida eterna, la cruz de Cristo. Viene a mi memoria cuando el apóstol Pablo, o mejor, el apóstol Pedro, en medio de sus inmadureces y confusiones del comienzo de su caminar en la fe, en cierta ocasión le dijo al Señor que no fuera a la cruz. A lo cual Jesús, si usted lo recuerda bien, le contestó, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Es necesario, en estos tiempos contemporáneos, donde el Evangelio es antropocéntrico, donde la preocupación de quienes predican son los números, la prosperidad económica, donde la mayor preocupación de ellos es satisfacer el alma egocéntrica de quienes asisten, es necesario volverles a recordar que el Evangelio consiste solo en estas cosas: que el hombre en Adán pecó, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que a su tiempo, habiéndolo determinado, habiéndolo predestinado antes de la fundación del mundo, Jesús vino a morir en la cruz por aquellos que Él escogió para sí, por un pueblo que eligió para salvación y vida eterna, por todos aquellos que arrepentidos corren a la cruz para ser perdonados
redimidos, justificados, santificados, glorificados y vivir eternamente en la presencia de su Dios y Salvador. Permítame leer una porción de uno de los libros que más me gusta y que he tenido como una especie de columna de referencia en muchas de mis enseñanzas. La cruz de Cristo, de John Stott. En uno de sus capítulos que titula La centralidad de la cruz, dice lo siguiente: donde la fe ve la gloria, la incredulidad solo ve desgracia. Lo que era locura para los griegos y sigue siéndolo para los intelectuales modernos que confían en su propia sabiduría, es, no obstante, la sabiduría de Dios. Y lo que es poder de Dios para salvación sigue siendo la piedra de tropiezo para aquellos que confían en su propia justicia, como los judíos del siglo I. ¿A qué se referencia? Indefectiblemente a la cruz de Cristo. Querido oyente, querido audio oyente, recuerde usted lo que está diciendo el apóstol Pablo: hay enemigos de la cruz. Hay una enemistad cósmica entre el maligno y la cruz de Cristo. Y el Señor Jesús mismo dijo que hay hijos de Dios, y lo puedo decir por inflexión del pasaje, pero también hay hijos del diablo, porque eso fue lo que le dijo a cierta secta religiosa cuando lo enfrentaban y cuando procuraban hallar tropiezo o ponerle alguna trampa para poderlo crucificar con alguna disculpa. Él le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vosotros, dijo, sois hijos del diablo. Todavía hay enemigos de la cruz. Cristo sigue siendo objeto de tropiezo para multitudes de movimientos religiosos cuyo nombre, escúcheme bien, es de que viven pero están muertos. Porque donde la cruz no es predicada, jamás podrá haber resurrección. Porque el centro del evangelio es Cristo. Y Cristo, dice el apóstol Pablo, crucificado. Fue Jesús quien dijo que vendrían tiempos en que oirían su voz y los muertos vivirían. Pero ¿cómo vivirán si no hay quien predique el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Entiende usted la dimensión del evento que estoy mencionando? No por la cantidad de gente que asistió, incluso ni siquiera por la excelsa calidad de los ministros profundamente ortodoxos y de una profundidad bíblica bastante apropiada, sino por el sentido apropiado, el sentido práctico y particularmente la administración de la gloria de Dios en el centro del evangelio, que es la cruz. El título de regreso a la cruz. Yo creo lo siguiente, querido visitante: necesitamos regresar a la cruz de Cristo. Necesitamos recordar que es en la cruz de Cristo en quien hallamos redención. Necesitamos recordar que el mismo Señor Jesucristo nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y es imposible vivir una vida que agrade a Dios si no vivimos bajo la sombra maravillosa, gloriosa de la cruz de Cristo. Permítame cerrar esta pequeña reflexión diciéndole: ¿está usted viviendo por la obra de la cruz de Cristo? ¿Es usted uno que ha venido arrepentido a Cristo diciéndole: Señor, sálvame porque perezco? ¿Es uno de usted de los que se cree pecador y por tanto le ha dicho: Señor, mi justicia ni siquiera se asoma a parecerse a tu justicia expresada en tu obra expiatoria? ¿Es usted uno de los que discierne el verdadero evangelio que es de Jesucristo en medio de un ambiente tan pagano, aún en el seno de muchas comunidades cristianas? Por favor, no olvide el título de este pequeño pensamiento, de esta pequeña reflexión bíblica: regrese a la cruz. Es necesario que regresemos a la cruz. Y por favor, solo en la cruz podemos hallar salvación, restauración, paz, gozo y deleite en Dios, porque el evangelio de Cristo es la cruz de Cristo y el evangelio en per se es Dios mismo. Deleítese en él.